El neurodesarrollo es el proceso de crecimiento y desarrollo del sistema nervioso. Este se basa en secuencias rígidas y preprogramadas. Su organización y formación del sistema son puras instrucciones genéticas. Sin embargo, las interacciones con el mundo serán las determinantes de su maduración y sus estructuras. El neurodesarrollo anatómico se divide en dos: el prenatal y el postnatal. Existen múltiples tipos de neurodesarrollo, pero el más fácil de identificar es el prenatal, ya que es aquel que se encarga solamente del desarrollo embrionario y fetal. En la etapa embrionaria y fetal del neurodesarrollo suceden simultáneamente múltiples procesos, pero gracias a que hay siempre uno que lo protagoniza, es más fácil de simplificar la observación del desarrollo del sistema nervioso. De forma clásica, el embarazo humano se divide en 3 trimestres. El primero va de la semana 0 a la 12 y se puede ver el cambio de cigoto a embrión. Al final del primer trimestre, el cerebro del feto es una estructura identificable, más similar a la del recién nacido, pero la corteza cerebral aún es lisa. En el segundo trimestre es de la semana 13 a la 28 y lo que predomina es la organización de las células nerviosas. Pero también el cerebro empieza a desarrollar los pliegues y surcos que le son tan característicos. También se complementa el desarrollo de los órganos y de los sentidos. Y en el tercer trimestre, las neuronas continúan formando circuitos que se sincronizan entre ellos, aunque esta es una etapa que sucederá sobre todo después del nacimiento. Desarrollo anatómico postnatal. Cuando nacemos, tras 280 días de gestación, el desarrollo del sistema nervioso del recién nacido debe observarse tanto en las conductas motoras como en los reflejos que exprese. La maduración y desarrollo de las conductas corticales será la base del posterior desarrollo de conductas complejas a nivel cognitivo. Después del nacimiento, el cerebro experimenta un rápido crecimiento debido a la complejización de la estructura cortical. En esta etapa, los procesos dendríticos y mielicinantes serán esenciales. Los procesos mielicinantes permitirán una conducción axónica rápida y precisa, permitiendo una comunicación neuronal eficiente. Las primeras estructuras que se encuentran completamente mielinizadas serán las encargadas de controlar la expresión de reflejos, mientras que las áreas corticales la complementarán de forma más tardía. Entre las áreas corticales, sensoriales y motores primarias comenzará la mielinización en primer lugar. Las áreas proyección y comisurales se seguirán formando hasta los 5 años de edad. Las de asociación frontal y pariental completarán su proceso alrededor de los 15 años de edad. A medida que la mielinización se desarrolla, madura el cerebro. Cada hemisferio comenzará un proceso de especialización y se va a ver asociando a funciones más refinadas y específicas. Autonomía motora. Los primeros 3 años de vida son cruciales. Durante estos años, las personas adquirimos autonomía y dominio de las funciones motoras conscientes de nuestro organismo. Después del nacimiento, el cerebro experimenta un rápido crecimiento debido a la complejización de la estructura cortical. En esta etapa, los procesos dendríticos y mielinizantes serán esenciales. ¿Sabías que de los aproximadamente 100.000 millones de células que tiene el cerebro humano adulto,
la mitad se encargan de elaborar la información y coordinar los movimientos, mientras que la otra mitad se concentra en las funciones conscientes y superiores de nuestra mente. Bien, pensemos en un recién nacido, que no puede hacer nada por sí mismo, necesita de alguien que lo ayude. Ahora, pensemos en un niño de 3 años, que en esa etapa ya puede correr, saltar, subir escaleras y tiene ya preferencia por una mano para tareas complejas, como lo son comer o hacer garabatos. También ya puede hablar, aunque no clara ni correctamente. En esta etapa ya es capaz de ir al baño y ocuparlo adecuadamente. Es en esta etapa cuando se diagnostica con certeza la parálisis cerebral y empiezan a detectarse los retrasos del lenguaje y la interacción social. El desarrollo humano es muy complejo. Los humanos dedicamos muchos años a adquirir las capacidades básicas para nuestra supervivencia. Aunque se desarrollan simultáneamente, se completan antes las capacidades que son necesarias para la aparición de otras más complejas, y así van completándose las etapas del neurodesarrollo. Las reglas generales del neurodesarrollo rigen la adquisición del lenguaje. Como primer punto, es secuencial. Sucede en todos los niños más o menos al mismo tiempo con un patrón similar. Como segundo punto, es uso-dependiente. Quiere decir que el lenguaje surge de la interacción con otros. Hay un periodo crítico para su aparición. No puede aparecer antes de que el cerebro esté maduro para albergarlo, y después porque luego será mucho más difícil. Para aprender a comunicarse y hablar, el niño tiene que poder recibir y emitir señales lingüísticas, y además tener la oportunidad de interactuar con otros usuarios del lenguaje. Los adultos van a ser determinantes en su aprendizaje. A medida que interaccionan con el niño, éste irá mejorando sus habilidades lingüísticas y a su vez, los adultos también van a ir cambiando su manera de hablar con el niño, que será cada vez más elaborada. Pero el habla no es la única forma de comunicación. Los humanos tenemos sistemas de comunicación complejos, intencionados o no. Las emociones faciales, la postura, los gestos corporales e incluso la forma en que una persona se viste puede darnos mucha información sobre su personalidad y estado. Información que no necesariamente tiene intención de comunicar. Los bebés aprenden antes a interpretar estas señales que a hablar. Neurodesarrollo de la identidad. Esta se desarrolla a partir de los 10 años hasta los 20 años. Se producen cambios muy rápidos y drásticos en el tamaño y la constitución corporal. Esta se acompaña de cambios psicológicos y también desarrolla cambios en la autonomía personal y las relaciones sociales. Esta es la revolución final que lleva a la madurez adulta. Los humanos dedicamos estos años a esculpir nuestra personalidad, a elaborar nuestra identidad, un proceso que continuará a lo largo de toda la vida, pero que sienta sus bases en la adolescencia. Las bases de este proceso están en la adolescencia, que se caracteriza principalmente por la maduración sexual provocada por el hipotálamo. Las hormonas sexuales comenzarán a segregarse, influyendo en el desarrollo de caracteres sexuales. Durante este proceso en el sistema nervioso predomina el proceso de refuerzo de los circuitos encefálicos. Los que más se producen se harán cada vez más eficaces, y así se produce la especialización. Es una etapa en la que se aprende a tomar decisiones. El neurodesarrollo ha sido y seguirá siendo parte fundamental de la vida del ser humano, ya que con sus distintas etapas, comienza desde la formación del embrión en el vientre de una mujer embarazada y va siguiendo durante toda su vida, comenzando cuando obtiene una autonomía motora, que esto le permite saltar, correr, brincar, etc. También progresa cuando las personas o seres humanos empiezan a hablar, a desarrollar un lenguaje. Y esta concluye cuando el ser humano obtiene una identidad personal y sabe quién es. Pero esto no es lo último, ya que el neurodesarrollo sigue en la vida hasta la muerte del ser humano.
El neurodesarrollo es un tema complejo de comprender a simple vista, pero no se debe olvidar que es una de las bases de la existencia del ser humano.